Saludamos en El Salvador a Karina Sánchez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y encargada del seguimiento a la situación de penalización absoluta del aborto en El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Gracias a ti. Primero que nada, explícanos la importancia de esta sentencia que para algunos es histórica. Bueno, esta sentencia es histórica primero porque El Salvador, como bien mencionaban ustedes, tiene una política restrictiva con respecto al aborto, pero esto quiere decir que además criminaliza a mujeres que tienen partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas. El caso de Imelda, por supuesto, bueno, es el caso de una joven de 20 años que ha vivido una situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad social, pero que además se le había acreditado una condición de retraso sociocultural y por supuesto, como ustedes mencionaban, había sido o es sobreviviente de violencia sexual por parte de su padrastro, que es 50 años mayor. El día de ayer, afortunadamente, el tribunal, a través del fallo, absolvió a Imelda de todo delito. La Fiscalía había solicitado un cambio por imputación porque no tenía hechos que sustentaran la tentativa de homicidio agravado que la había mantenido preventivamente privada de libertad durante 18 meses. Lo cambió por abandono, pero aún así el tribunal decidió no aceptar ninguna de las dos porque reconoció que no existía ningún tipo de intencionalidad para cometer el delito por parte de Imelda. Así que para nosotras es una oportunidad histórica para no revisar solo el caso de Imelda, sino los casos de 23 mujeres más que actualmente tienen una situación de imputación por tentativa de homicidio o por homicidio agravado, o ya están solventando actualmente condenas por estos delitos. ¿Y qué tan factible es que estos 23 casos pudieran correr con la misma suerte que el caso de Imelda? ¿Hay una sensibilización por parte de la justicia para proteger a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad, pero que también, como en el caso de Imelda, pues eran violadas? Bueno, desde CEGIL lo que percibimos es que falta un compromiso. Aún las distintas instancias a nivel gubernamental no se han comprometido con los derechos de las mujeres y con derechos mínimos como los derechos sexuales y reproductivos, aún en casos, por ejemplo, de violación, aún en casos en los que existan emergencias obstétricas, aún en casos en los que la vida de la madre corre peligro, o tenemos incluso casos de mujeres criminalizadas por situaciones como tener que llevar a término un embarazo que es inviable, es decir, que el feto no va a poder vivir fuera del vientre de la madre. Entonces, por supuesto que es un llamado que hacemos tanto a la composición de la Asamblea Legislativa de El Salvador, como por ejemplo un compromiso que deben asumir las candidaturas que actualmente disputan la presidencia, y no solo en función de un tema tan específico o a veces tan controvertido como lo resulta el aborto, sino que nuevamente hablamos de la vida de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Ahora, quisiera saber, en el caso de Imelda, ¿su agresor está procesado? Sí, su agresor está siendo procesado por violencia sexual. Lo cierto es que hay mucho contraste porque, por ejemplo, el aparato judicial fue muy diligente en el caso de Imelda, criminalizándola, contrario al caso del padrastro, cuyas audiencias se han ido aplazando y cuya, por ejemplo, detención fue mucho después que la de Imelda y mucho después de que Imelda hubiese confesado y hubiese decidido decir la verdad. Claro, y en la política, este tipo de agenda, ¿qué tanta inmersión tiene? ¿Hay propuestas para hacer una reforma de fondo de protección de las mujeres? Sí. El artículo que penaliza el aborto en El Salvador es el artículo 133 del Código Penal. Es interesante notar que, que El Salvador es uno de los 5 países en América Latina que tiene restricción absoluta sobre el aborto, pero además El Salvador tiene la particularidad de que no solo penaliza a las mujeres por aborto, sino que debido a interpretaciones, las mujeres también son procesadas por homicidio agravado, que tiene una pena mayor a 30 años y que por supuesto afecta la vida e integridad de las mujeres. En ese sentido, la anterior composición de la Asamblea Legislativa, que estuvo hasta mayo del presente año, había discutido 2 reformas para introducir determinadas causales como salud y vida, como por casos de violación sexual, como por casos de trata de personas, y lamentablemente esto no pudo pasar y no pudo ser aprobado, y son proyectos que nuevamente los y las diputadas actuales tienen que discutir y tienen que aprobar.
porque ha sido recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de distintas instancias especializadas de derechos humanos y múltiples organizaciones de la sociedad civil e internacionales. Le agradezco a Karina Sánchez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana. Muchas gracias por la invitación.